Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya Muy más. bien, jóvenes, pues muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión síncrona de nuestra materia de Matemáticas 2. Ya la semana pasada nos presentamos por ahí. Algunos de ustedes tuvieron la voluntad de hablar y presentarse. Si el día de hoy tiene alguien de ustedes ese deseo de hacerlo, pues con todo gusto le podemos dar tiempo para que lo haga. Hablaban acerca de sus expectativas acerca de la materia de Matemáticas 2. No es una materia simple o sencilla, pero tampoco es lo más complicado que nosotros imaginemos, ¿no? Al hablar la semana pasada de los temas de manera muy general, pues sí, más de uno de ustedes hizo el comentario que sí esperaba una materia difícil, complicada, pesada, donde a lo mejor el resultado no iba a ser muy fácil obtener una buena calificación. Yo les comentaba la sesión pasada que pues eso es más predisposición que algo real. Las matemáticas son tan simples como nosotros demos esa eh, oportunidad para que lo podamos entender porque es simple, ¿sí? Claro, el análisis que se hace requiere de atención y requiere de ejercicios y prácticas y preguntas, pero no es nada sumamente complicado. No les hablo así de modelos matemáticos de alto nivel que pues no los tenemos en la licenciatura ni en muchas otras licenciaturas. Lo que vemos aquí en esta materia de Matemáticas 2 nos es útil a los profesionales de la administración y las finanzas. El texto, como ustedes ya lo conocen o ya lo vieron, se titula Matemáticas para Administración y Economía, ¿sí? No por eso significa que sean menos o sean inferiores a las matemáticas para ingenieros. Simplemente son matemáticas aplicadas a lo que se requiere en la administración y en la economía. Las finanzas, la contabilidad, la mercadotecnia y alguna otra disciplina, el comercio internacional, pues son ciencias administrativas, ¿verdad? Las matemáticas también se aplican a la psicología, a la sociología. Cada una tiene su aplicación y no significa que las matemáticas de una o de otra sean superiores. Simplemente estamos hablando de cómo podemos aterrizar los conceptos matemáticos que en alguna disciplina los utilizan para con un fin u objetivo y en otra disciplina se busca otro objetivo. En la semana pasada hablamos de las funciones exponenciales. Si alguien quisiera recordar un poco lo que vimos la semana pasada, pues puede hacerlo, o bien, si no tienen mucho el recuerdo de qué fue lo que se vio, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Bien, ya tenemos una asistencia considerable, importante. Yo creo que es tan importante uno como dos o tres o cuatro, ¿no? Pero cuando el grupo se ve numeroso, eso da un estímulo mayor porque dice, bueno, no me están escuchando tres o cuatro, sino me están escuchando más de 10. En este caso estamos hablando ya de 30. Un grupo bueno, considerando que pues es la segunda semana y es la materia de matemáticas. Bien, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Como les decía yo hace un momento antes de comenzar la grabación, voy a subir la actividad de esta semana y el día de mañana la van a tener ya publicada ahí en su aula. No va a ser un cuestionario sumamente complicado, va a ser sencillo, apegado a lo que nosotros vimos o vamos a ver en el capítulo 5, muy específicamente lo que tocamos en la explicación, ¿sí? Y ahorita que vea el repaso, pues es donde ustedes deben hacer sus apuntes y anotar qué es lo que pudiera venir en esa primera actividad. Y de las actividades que yo haga, pues vamos a formular el examen parcial, que no debe de ser tampoco
diferente a lo que venimos viendo cada una de las sesiones. Bueno. Bien, ¿sí ven la pantalla? Capítulo 5. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bien. Bueno, para los que estuvieron la clase pasada o en la sesión síncrona anterior, para aquellos que no lo hicieron, vimos las funciones exponenciales, ¿verdad? Ese es el primer tema. Las funciones exponenciales no son otra cosa más que una expresión matemática, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos un elemento que se conoce como f de x, es decir, la función que está, o la función en x, ¿sí? Donde nos muestra que hay un número real b, ¿sí? Y ese b es mayor que 0 y diferente de 1. Y el exponente x es cualquier número real. A esta expresión que tengo yo aquí, f de x es igual a b elevado a una potencia x, se le llama función exponencial con una base b. ¿Se acuerdan ustedes que los exponentes se componen de una base y el exponente precisamente? Tenemos nosotros la base, la cual elevamos a una potencia. Ese es un exponente. Si yo digo 2 al cuadrado, pues la base es 2 y el exponente es 2. Si yo digo 2 al cubo, la base es 2 y el exponente es 3. ¿Sí? 2 a la cuarta, pues la base es 2 y el exponente es 4. Ese exponente me dice el número de veces que se va a multiplicar por sí mismo la base. Si yo tengo que es 2 elevado a la 1, pues quiere decir que se va a multiplicar nada más una vez, es decir, 2 queda así. Pero si le pongo 2 al cuadrado, se va a multiplicar por otro 2, 2 por 2, 2 veces. Si pongo un 3, va a ser 2 por 2 por 2, que va a resultar en un 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. Si es un 6, pues se va a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y me va a dar un número pues mayor al expresado. Si yo tengo una calculadora y esta elevo 2 a la potencia 6, pues me va a dar 64, ¿sí? Aquí acuérdense que en la calculadora científica tenemos esta tecla que es X a la Y. Para muchos está una forma diferente de ver las operaciones, pero bueno, la que tenemos en la computadora, pues la podemos abrir y es la calculadora científica. Y yo tengo, por ejemplo, aquí X a la Y. Si yo elevo el 4, ¿sí? Que es la base, a una potencia 7, ¿sí? 4 elevado a la 7, pues me va a dar el 4 multiplicado por sí mismo 7 veces y me da 16.384. Fíjense nada más el número tan grande que resultó de una base elevado a una potencia. La base 4 elevado a la potencia 7, ¿sí? Si yo tengo el 5 y lo elevo a una potencia 8, ¿verdad? Bueno, pues el número es sumamente grande, 390.625, ¿sí? Entonces, quiere decir que las variables o las funciones exponenciales tienen un comportamiento muy diferente a lo que nosotros vimos el curso anterior o lo que vemos en un curso primario de matemáticas, que son funciones lineales. Una función lineal crece de una manera constante, pero a una tasa igualmente constante, ¿sí? Si la pendiente es de 2, pues va a crecer de 2 en 2, así sucesivamente. O si es 4, pues va de 4 en 4 y 4, pero la curva lineal que le llamamos es una línea recta. En el caso de las funciones exponenciales,
dado ese crecimiento, valga la redundancia, exponencial, las curvas tienen una forma muy diferente, como las que aparecen aquí, ¿sí? Estas curvas no son lineales, no son líneas rectas, son curvas no lineales. Si se fijan, si este fuera un valor determinado, pues cómo crece de tal manera que se conoce el crecimiento exponencial. Hablamos de un crecimiento exponencial cuando este es demasiado grande. ¿Sí están de acuerdo? Hemos escuchado con frecuencia ese concepto, ¿no? Y ese concepto viene de aquí, ¿sí? El exponente de b a la x puede ser cualquier número real, ¿sí? Podría sorprenderle cómo le asignamos un valor a algo como 2 elevado a la raíz cuadrada de 2, donde el exponente es un número irracional. La clase pasada hablamos también de algunos números, ¿no? Los números racionales, los números irracionales, los números reales. Los números reales son todos aquellos que forman parte de la recta numérica, ¿sí? Es decir, que van desde menos infinito hasta infinito, son los números reales. Quiere decir que este exponente puede tomar cualquier número real, ¿sí? Y esos números reales están de menos infinito, el 0, hasta más infinito. Pero dentro de esos números reales también están los números, los números racionales y los números irracionales. Un número racional, por ejemplo, es la raíz cuadrada de 4, que es 2, o 2 entre 1 es 2. Un número racional es una fracción, 1 entre 2 es 0.25, ¿sí? Ahí está el 0.25 en la recta numérica. Está el menos 0.25 también en la recta numérica, ¿verdad? Los números que tienen una terminación continua igual, por ejemplo, el 3 entre, dividir 3 entre 6, vamos a hacer la operación, 3 entre 6 me da 0.5. Ese es un número racional porque termina, 0.5. Pero si yo divido 3 entre 9, me da 0.33333. Ese también es un número racional, aunque es infinito el 3, pero siempre es el mismo, 0.33333333, y así sucesivamente. Esos son números racionales, ambos. ¿Cuál es un número irracional? Pues, por ejemplo, me menciono aquí la raíz cuadrada de 2. Si yo tengo el 2 y le saco raíz cuadrada, me da 1.4142135623. Si se fijan, todos esos números a la derecha del punto no son iguales ni el anterior ni el posterior. 41, 41, 42, 1, 3, 5, 6, 2, 3. Ese es un número irracional, ¿sí? Y los números irracionales o racionales pues pueden ser del lado derecho del 0 o del lado izquierdo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, maestro. No, maestro. Bueno, cuando vimos la clase pasada, cuando se aplica o cuando se trabaja, lo pongo en negrita decimos, ¿verdad? Cuando se trabaja, o lo selecciono, cuando se trabaja con funciones exponenciales, puede ser necesario aplicar las reglas de los exponentes. ¿Por qué? Pues porque nos facilitan hacer operaciones. Es más simple trabajar con números con potencias positivas o con una sola potencia, ¿verdad? Y no con potencias negativas o con una multiplicación de potencias. ¿A qué me refiero? Bueno, que para poder trabajar con funciones exponenciales, resulta a veces necesario aplicar las reglas de exponentes. La clase pasada hicimos algunos ejercicios, ustedes los comentaban. Estas reglas se presentan a continuación en ellas. Y aquí aparecen dos exponentes, m y n. Son dos números reales. Y a y b son positivos. Entonces,
Vamos a ver las reglas nuevamente y rápido porque las vimos ya la clase pasada y decimos, la primera regla es a elevado a la potencia m que multiplica a multiplicado a la potencia n. Esta regla dice que si la base es la misma, la base es a, pues el resultado de esta multiplicación es la base elevado a la suma de los exponentes. Si yo tengo 2 a la 5 por 2 a la 6, pues el resultado va a ser 2 a la 11. No. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, la regla 2 dice que si hay un cociente o una división entre dos números elevados a una potencia dada, es decir, a un exponente, y los números tienen la misma base, pues el resultado es esa misma base elevado a la diferencia de los exponentes. Si yo tengo a a la m sobre a a la n, pues el resultado va a ser a la m, numerador, menos n, el denominador. Cuando yo tengo una base elevado a una potencia m y todo eso elevado a la potencia n, que es la número 3, pues el resultado es la base elevado al producto de los dos exponentes, m por n. La regla 4, si yo tengo un producto de dos números reales, a por b, elevados a la potencia n, el resultado, según esta regla, equivale a elevar el primer número real a la potencia n y luego el segundo número real b a la potencia n. 2 por 3 elevado a la 4 es lo mismo que multiplicar 2 a la 4 por 3 a la 4. Y luego tenemos la regla 5. Si yo tengo dos números reales que se dividen a entre b y el resultado se eleva a la potencia n, es equivalente a dividir el resultado de la potencia, de la base elevada a la potencia n, es decir, a sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. La regla número 6 me dice que todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número, ¿sí? A la 1 es 1. Luego a veces se me complica poner ejemplos con la calculadora, pero bueno, vamos a elevar el 5, lo elevo a la potencia 1 y me va a dar 5, ¿sí? O sea, un número real elevado a una potencia 1 es el mismo número real. Y luego la regla número 7, todo número elevado a la potencia 0 es 1. A ver si es cierto, el 4 lo elevo a la 0 y me debe dar 1, ¿sí? Ahí está la regla. 4 elevado a la potencia 0 es 1. Si quieren, hacemos ahorita ejercicios con los demás exponentes, por si viene por ahí en el cuestionario, pero si tienen dudas, si no, pues ya lo vemos lo damos por visto. Y la regla número 8 me dice que una base elevado a la potencia, a una potencia negativa, es decir, a elevado a la menos n, equivale a escribir 1 sobre a elevado a la n, ¿sí? Es decir, si yo tengo 4 elevado a la menos 5, equivale a escribir 1 sobre 4 a la 5. Y ya trabajo con exponentes positivos, ¿sí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Maestro, tengo Sí. compañeros que parece que están tratando de entrar a la clase y están ahí en espera, en hold. Nada más uno. ¿Alguien más? ¿Alguien más estará? Habían comentado dos compañeros, no sé si a lo mejor otro ya desistió. Desistió, no, hombre. Avísenme, interrúmpanme, no tengo ningún problema en eso. No, si son varios, mira. Eran más de 2. Bueno, ¿tienen preguntas, jóvenes? No, maestro. No por lo pronto, maestro. Ok, vamos nuevamente a...
¿Sí veían la calculadora cuando hacía el ejercicio o no? No, maestro. No, En maestro. tu pantalla no. Bueno, traten de tener una calculadora ya a la mano, abran la de la computadora o en el mismo celular, si alguien puede hacerlo. Y las operaciones que les indico, pues las van haciendo, pero bueno, ya hicimos el repaso de las reglas de los exponentes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, jóvenes, pues formúlenla, ¿no? Lo importante de ver las funciones exponenciales no es porque nosotros vayamos a hacer un estudio bacteriológico, el ejemplo que nos muestra aquí el autor, el crecimiento de las bacterias. A lo mejor lo hacemos en el caso de que nos den información en alguna actividad que tengamos que realizar y sabemos que estas tienen un crecimiento exponencial, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro, el de las bacterias. También vimos que las gráficas de las funciones exponenciales se comportan de manera distinta a las de funciones lineales, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una función de f de x igual a 2 a la x. Es decir, el 2 va a elevarse a una potencia x y x puede ser cualquier número real, ¿sí? El 2 debe de ser diferente de 0, ¿sí? Y aquí tenemos la regla. El 2 debe ser mayor que 0 y diferente de 1, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos ya que se cumple, tenemos que la base es 2 y vamos a elevarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué 1 no? ¿Por qué debe ser diferente de 1? O debe ser mayor a 1, perdón. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué b debe ser mayor que 0 y b diferente de 1? ¿Qué pasa si b fuera menor que 0? ¿Y qué pasa si fuera b igual a 1? Porque al momento de dividir algo entre 0, pues no existe, ¿no? No hay resultado. No puede ser divisible. Más bien de dividir, más bien elevar o no multiplicar. Elevarlo. Si yo el 1 lo multiplico por 1, pues es 1. Si lo multiplico 10 veces, el 1 por el 1 10 veces, sigue siendo 1. Entonces esa no es una función exponencial, porque siempre va a ser el mismo número, 1, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, y en el caso de que b sea mayor que 0, pues nos va a dar aquí la interpretación del punto que va a ir alcanzando este elemento. Si b fuera menor que 0, pues el resultado sería muy distinto. Vamos a ver un ejemplo que nos muestra aquí. Fíjense, x es igual a 0. ¿Cuánto vale f de x? Pues f de x vale 1. Si me siguen, lo sustituyo en la función que está aquí abajo y dice que 2 lo elevo a la x. Si x vale 0, entonces 2 va a ser elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. 1. ¿Verdad? Ok, entonces tenemos ya ese par de datos o par ordenado en esta tabla. Yo le doy el valor ahora a x de 1. Yo se lo doy de manera subjetiva, es decir, personal. Si x vale 1, ¿cuánto vale 2 a la x? Pues 2 va a ser elevado a la 1. Todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número, entonces 2 a la x va a ser 2. Si le doy el valor de 2 a x, pues va a ser 2 a la 2. 2 por 2, 4. Si le doy el valor de 3 a x, va a ser 2 al cubo, va a ser 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ya tengo los números o el resultado de f de x cuando x va de 0 a 3. Ahora, ¿qué sucede cuando va de 0 a menos 2? Puede ir a menos 3, a menos 4, a menos 5. Bueno, pues vamos a sustituirlo. Si x, 2 elevado a la menos 1, ¿sí? Porque x va a ser menos 1. 2 lo elevo a la menos 1, equivale a escribirlo como, según la regla número 8.
Sería 1 sobre 2 a 1 la sobre 2. 1. 1 sobre 2 a la 1, que sería 1 sobre 2, ¿verdad? Y eso es Sí. un medio. Un medio es el resultado. Y luego, ¿qué pasa si yo ahora lo elevo a la menos 2? Según la regla número 8, va a ser 1 sobre 2 a la 2. ¿Es cierto? Sí. Entonces va a ser 1 sobre 4. Un cuarto. ¿Están de acuerdo? Aquí está, un cuarto. El de arriba, perdón. Es entonces un medio y un cuarto. Bueno, con esos 5 puntos, es 1, 2, 3, 4. Con estos 6 puntos se obtiene esta gráfica que tenemos aquí, la gráfica 5.1. La gráfica 5.1, bueno, pues graficamos cuando x vale 0, que es el origen, y vale 1. Entonces, 0, 1 es el punto que está aquí sobre la curva azul. Es el primer punto. Y luego, cuando x vale 1, me muevo a la derecha, y va a ser igual a 2. Me voy perpendicularmente hacia arriba y este es el punto, 1,2, ¿verdad? Cuando x vale 3, perdón, cuando x vale 2, cuando x vale 2, este es el punto que estoy aquí señalando, f de x va a ser 4. Entonces me voy hasta arriba, que va a corresponder a este punto. Y luego cuando x vale 3, f de x va a ser 8, ese punto de acá arriba. Ahora me voy con los números negativos. Si x vale menos 1, que es el punto que tengo aquí a la izquierda, pues f de x va a ser un medio. Y si x vale menos 2, f de x va a ser un cuarto positivo. Y así sucesivamente. Bueno, uno de estos puntos que tenemos y obtengo esa curva en azul. Y esta es una función exponencial. Esta es la gráfica de una función exponencial. De una f de x igual a 2 a la x. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? No, maestro. ¿No? ¿Y el No. resto? Nadie. No, todo bien. Ok. Todo bien, maestro. Bueno, ahora veamos qué diferencia hay con otra función que es elevado o la base mayor elevado a una potencia x. ¿Sí? Aquí si yo tengo f de x es igual a 5 a la x, vamos a ver qué sucede si se sustituyen los valores como lo hicimos en el primer ejemplo y vamos a obtener, cuando x vale 0, pues f de x, o sea 5 a la x va a ser igual a 1. Cuando x vale 1, f a la x va a ser 5. Ya lo vimos, 5 a la 1 es 5. Si x vale 2, pues 5 al cuadrado es 25. Si x vale 3, 5 al cuadrado es 125. Ya tengo esos 3 puntos junto con el 0, 1. Y luego le doy los valores de menos 1. ¿Sí? Cuando x vale menos 1, equivale a dividir un quinto. Aquí lo tenemos. 1 entre 5, perdón. Cuando x vale menos 2, pues equivale a escribir 1 sobre 5 al cuadrado, es decir, un 25avo. Una vez que ya tenemos estos datos de la tabla, pues los sustituimos en una gráfica y encontramos que es una gráfica más vertical, ¿verdad? O sea, está más pegada al eje de las Y's, ¿sí? Y tiene un crecimiento más rápido o más alto, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Dice abajo, vamos a hacer algunas observaciones. Cada gráfica tiene intersecciones con el eje Y en 1. Los dos están intersectadas ahí. 0,1. Además, estas gráficas tienen la misma forma general. Cada una asciende de izquierda a derecha. Conforme x aumenta, f de x también aumenta. De hecho, f de x aumenta sin límite,
Claro, tiene la flecha hacia arriba, quiere decir que no hay un límite, es infinito hasta donde pudiera pensarse que existiera un punto. Conforme x aumenta, f de x también aumenta. De hecho, f de x aumenta sin límite. Sin embargo, en el primer cuadrante, la gráfica de f de x igual a 5 a la x asciende más rápido que f de x igual a 2 a la x, ya que la base en 5 a la x es mayor que la base en 2 a la x. Esto es, 5 es mayor que 2. ¿Sí? Ese es un factor que hace que la diferencia entre las dos curvas se dé en ese crecimiento tan rápido de uno en comparación del otro. En el segundo cuadrante, es decir, el que tenemos aquí del lado izquierdo, ambos, vemos que cuando x se hace más negativa, las gráficas de ambas funciones se aproximan al eje x. Esto implica que los valores de las funciones se hacen más cercanos a cero. Quiere decir que esta función, mientras más negativo se hace x, más se acerca al eje de las x y hacerse cero. Igual, la función con una base igual a 5 elevado a la x, pues más rápidamente se hace cero que la anterior. A este tipo de curvas, aquí tenemos un 2, un índice en la lectura que estamos haciendo. Déjenme irme por aquí abajo. Aquí dice, las gráficas de ambas funciones se aproximan al eje x. Punto. Y luego tenemos un índice aquí que nos va a decir algo en la parte de abajo. ¿Están de acuerdo en eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Nos remitimos al pie de página y nos dice, decimos que el eje x es una asíntota para cada gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las funciones exponenciales, como estas dos que tenemos aquí, son asíntotas, ¿sí?, al eje de las x. O otra expresión, son asintóticas las curvas, es decir, jamás van a tocar el eje de las x. Se van a acercar al eje de las x, al cero, ¿sí?, pero nunca lo van a tocar. Va a ser infinitesimal el cambio que se va a ir dando, pero nunca va a ser cero, ¿sí? Siempre va a estar muy cercano o lo más cercano posible, pero nunca van a tocarse. Es decir, son asíntotas o asintóticas al eje de las x. ¿Sí? Esa es una característica de las curvas. Esa puede ser una pregunta de examen, ¿verdad?, de una evaluación, lo que significan las curvas asintóticas al eje de las x. Bien. Bueno, vimos también que las gráficas de una función, creo esto fue casi cuando nos íbamos, ¿verdad?, que las funciones, dice, las observaciones realizadas en el ejemplo 2 son ciertas para todas las funciones exponenciales, cuya base b es mayor que 1. En el ejemplo 3 se examina el caso de una base entre 0 y 1, es decir, b es menor que 1, pero está por encima de 0. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo, graficar la función exponencial f de x es igual a 1/2 de x. B está entre 0 y 1. Es mayor que 0 porque 1/2 es 0.5 y 0.5 es menor que 1, entonces está entre 0 y 1. Pero es diferente de 0, ¿sí? O mayor que 0, más bien. Solución. Al trazar puntos y conectarlos, obtenemos la gráfica de la figura 5.2, que es la que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Observe que el dominio equivale a todos los números reales y el rango a todos los números reales positivos. ¿Qué es el dominio y el rango? Bueno, pues en una función, el dominio son los números que entran y que le dan valores, o que son los valores de x, ¿sí? Ese es el dominio. El dominio va de 0 a infinito y de 0 a menos infinito, es decir, todos los números reales. Aquí me lo dice el autor. El dominio equivale a todos los números reales. Y el rango, es decir, el resultado de eso, el resultado de
sustituir el -3 en esta función, ese es el rango, y el rango son todos estos números, ¿sí? Dice aquí, y el rango a todos los números reales positivos, es decir, mayores que 0. Ningún valor del rango va a ser negativo. Por lo tanto, la gráfica de la función que tenemos es esta que tenemos de este lado, ¿sí? Tenemos valores positivos en todos, ¿sí? Aquí los muestra el ejemplo. Si comparamos con las gráficas del ejemplo 2, vemos que aquí la gráfica desciende de izquierda a derecha. Esto es, conforme x aumenta, f de x disminuye. Observe que cuando x toma valores positivos cada vez más grandes, f de x toma valores muy cercanos a 0 y la gráfica se aproxima al eje x. Sin embargo, cuando x se vuelve muy negativa, los valores de la función no están acotados. Cuando x se vuelve muy negativa, es decir, cuando el resultado va a ser 8 o va a ser mucho mayor a 8, ¿sí? Se va a ir hasta arriba. No están limitados, puede ser cualquier número tan grande como infinito, ¿sí? En general, la gráfica de una función exponencial tiene una de las dos formas comunes, dependiendo del valor de la base, es decir, de b. Esto se ilustra en la figura 5.3, que es la que tenemos aquí del lado izquierdo, esta gráfica. Las propiedades básicas de una función exponencial y su gráfica se resumen en la tabla 5.1. Es la... Aquí está la tabla. Ahí está. Me voy a la tabla 5.1. Bueno. Aquí tenemos f de x igual a b a la x, que es el ejemplo de arriba. Y aquí tenemos, bueno, cuando b es mayor que 1, y f de x es igual a b a la x, pero b está entre 0 y 1, que es el ejemplo que tenemos aquí en la figura 5.2. Estos dos elementos que aparecen aquí. Existen dos formas básicas para graficar las funciones exponenciales. Estas dependen de la base incluida, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende la forma básica de una función exponencial? ¿De qué depende? De la base. ¿Y la base en qué valores debe de estar? ¿O de qué depende? ¿De la base en qué sentido? Pues con el exponente. Si la base es mayor que 1, es una forma. Y si la base está entre 0 y 1, es la otra forma. No hay más. Asciende o desciende. Sí. Si la base es mayor a 1, la gráfica asciende de izquierda a derecha. Es la la que tenemos en el inciso A, ¿sí? Que es el caso de los ejemplos que hicimos acá arriba, ¿sí? Cuando la base es mayor que 1. Cuando es 2, cuando es 5, cuando es 7, cualquier número mayor que 1. Cuando la base, es decir, cuando b está entre 0 y 1, que es el caso que tenemos del lado derecho, que es un medio, el ejemplo, la gráfica desciende de izquierda a derecha. Desciende de izquierda a derecha. Y la otra asciende de izquierda a derecha. ¿Estamos? Esas son las dos únicas formas que vamos a encontrar funciones exponenciales. Que descienda de izquierda a derecha o que ascienda de izquierda a derecha. Propiedades de la función exponencial. Bueno, pues la primera es que el dominio de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales.
Ya lo habíamos mencionado arriba. El rango es el conjunto de todos los números positivos. ¿Por qué va a ser así? Porque están elevados a una potencia, ¿verdad? Esa es esa potencia b a la x. Número 2. La gráfica de f de x es igual, perdón, la gráfica de f de x igual a b a la x tiene intersección con el eje y 0,1. No existe intersección con el eje x. Ese es otro concepto importante. Si se fijan, todas las curvas intersectan al eje de las y, ¿sí? Intersecta al eje de las y, al de las y las dos de arriba también al eje de las y al eje de las y. Pero todas intersectan en el punto 0,1, ¿sí? Intersectan con el eje y en 0,1. No existe intersección con el eje x. Esos son elementos, o más bien propiedades de las funciones exponenciales. La número 3, si b es mayor que 1, la gráfica asciende de izquierda a derecha. Por otro lado, si b está entre 0 y 1, la gráfica desciende de izquierda a derecha. La cuarta propiedad dice, si b es mayor que 1, la gráfica se aproxima al eje x conforme x toma valores negativos cada vez más grandes en valor absoluto. Si b está entre 0 y 1, la gráfica se aproxima al eje x conforme x toma valores positivos cada vez más grandes. Es el caso que tenemos en estas dos, ¿no? Una se acerca más rápido al eje de las x que la otra, dependiendo de los valores positivos o negativos que vayan tomando en cada uno de los casos. Esas son las propiedades de las funciones exponenciales que nos muestran las dos diferentes formas que existen de las mismas, ¿sí? Y las funciones exponenciales están basadas en las reglas de los exponentes. Una función exponencial es una expresión matemática donde aparece un número llamado base elevado a una potencia x, ¿sí? Ese es, en resumen, lo que vemos de las funciones exponenciales en la parte introductoria. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? No, maestro, todo bien. Ahorita no. Todo bien, maestro. Bien. Las funciones exponenciales pueden sufrir transformaciones. Por ejemplo, utilizar la gráfica de y igual a 2 a la x para graficar otra que dice que y es igual a 2 a la x menos 3. La función tiene la forma f de x menos c, que es la 2x, 2 a la x menos 3, donde f de x es igual a 2 a la x y c es igual a 3. Sí, vamos viendo ese ejemplo, ¿verdad? Así que su gráfica se obtiene recorriendo la gráfica de f de x igual a 2 a la x, 3 unidades hacia abajo, ¿sí? No tenemos que hacer toda la tabla, simplemente recorrer 3 unidades hacia abajo la curva que ya hicimos inicialmente, es esta que tenemos en gris, ¿sí? Si me hacen favor de apagar micrófono por ahí encendido. Perdón, maestro. Gracias. Es decir, recorremos 3 unidades hacia abajo, es decir, la figura 5,4. Si yo recorro 3 unidades hacia abajo, el 0,1, pues va a ser 1 al 0, al menos 1 y al menos 2. Aquí va a intersectarse la curva, no en el 0,1, sino en el 0, menos 2. ¿Sí? Y así recorremos cada uno de los puntos para obtener esta curva en azul. ¿Sí? Vamos obteniendo, recorriendo los puntos 3 unidades. Aquí en lugar de que fuera 1, pues vamos a recorrerlo, perdón, aquí, correspondía a 1,2,
¿Me parece? Sí. Aquí lo vamos recorriendo cada uno de los puntos en 3 unidades. Las gráficas, pues, se recorren o se transforman en otras funciones al agregarles ciertas variables a las ya preexistentes. Esta curva que tenemos aquí, la figura 5.6, pues es un ejemplo de una función que tiene las dos formas de las curvas exponenciales, ¿no? Tenemos este caso, dice, aunque no es una función exponencial, tiene una base constante. Esta es la de y igual a 3 a la x elevada al cuadrado, ¿verdad? 3 elevada a la x y la x elevada al cuadrado. Esta no es una función exponencial. Tiene una base constante, ¿sí? Que es 3. Vemos que al reemplazar x por menos x, resulta la misma ecuación. Así, la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Es esta que tenemos aquí. Al trazar algunos puntos y utilizar la simetría, se obtiene la gráfica de la figura 5.6. Quiere decir que no toda función que nosotros veamos como asemejando a un exponencial resulta ser. Aquí, si se fijan, el exponente x está elevado al cuadrado y cuando x es negativo, ¿sí? Un número elevado a un número negativo elevado a una potencia par, pues me da positivo, ¿verdad? Y un número positivo elevado a la potencia par, pues va a ser el mismo número. Por eso tenemos una simetría en esta curva, ¿sí? Cuando es 1 y cuando es menos 1. Va a ser 3. ¿Sí? Este punto que está aquí. Bueno. ¿Hay preguntas, jóvenes? Hablábamos del interés como una manera de obtener ganancias a través de préstamos, ¿verdad? El interés no es otra cosa más que una ganancia que se requiere o se pide porque se presta dinero. Alguien que tiene dinero y que otra persona lo necesita, pues le dice, yo te lo presto, pero págame un interés. O al revés, ¿no? Yo necesito dinero, préstame y estoy dispuesto a pagarte un interés. El interés se puede expresar en forma porcentual, ¿sí? Generalmente nosotros dividimos el monto del interés entre el capital y obtenemos un porcentaje. Así, por ejemplo, el que maneja aquí el autor, que es un interés del 5%, pues si de 100 pesos se pagan 5 pesos de intereses, ¿sí? 5 entre 100 me da 0.05. Y 0.05 multiplicado por 100, porque decimos porcentaje, pues lo vamos a expresar en un 5. 0.05 por 100 me da 5%. Ahora, el interés puede ser simple o puede ser compuesto. ¿Cuál es el interés compuesto? Bueno, pues el interés compuesto es un interés que genera interés sobre interés. Nosotros le llamamos un interés que capitaliza n número de veces, o que capitaliza, es decir, que gana interés sobre interés. Eso significa capitalizar, interés sobre interés. La fórmula general del interés compuesto, muchos de ustedes ya la han de conocer, ya la han de haber usado también en algún ejercicio o visto en alguna materia de matemáticas financieras, pues es la que tenemos acá abajo, ¿no? En azul, ¿sí? S es igual a P, paréntesis, 1 más R elevado a la potencia N. Esto que está aquí abajo, jóvenes, es una expresión de una función exponencial. Quiere decir que el interés compuesto, ¿sí?, es una función exponencial. Por eso el interés compuesto es sumamente lucrativo. Nosotros pensamos que un interés de un porcentaje dado, pues es nada más que unos pesos más sobre
sobre lo que yo he pedido prestado o sobre lo que voy a pagar al hacer uso de él, ¿no? Pero en realidad el interés compuesto es excesivamente alto, dependiendo del número de capitalizaciones. No es lo mismo una capitalización o 2 veces que capitalice a que capitalice 3, 4, 5, hasta n veces, ¿verdad? El interés compuesto, pues, tiene una forma como la que vemos aquí en la gráfica 5.8, ¿sí? Este interés compuesto es muy fácil de calcular en función a que tenemos ya una fórmula. Una fórmula que se deriva después, en su momento se pudiera analizar de este planteamiento que está aquí arriba, ¿no? Es un monto multiplicado por un interés, más ese mismo monto por el interés multiplicado por el interés. Es decir, y luego el tercero sería todo esto que está aquí, ¿sí? Más todo eso que está aquí multiplicado por ese mismo interés, y así sucesivamente. Entonces, al factorizar, pues nos queda que S, o sea, un valor final, un valor futuro, un valor compuesto, un monto compuesto, va a ser igual al valor presente o al capital, multiplicado por 1 más R, que va a ser la tasa de interés, elevado a la potencia n, que es el número de capitalizaciones. Tenemos un ejemplo, dice, utilizamos la ecuación 1 con P igual a 1000, R es igual a 0.06, es decir, el 6% que está acá arriba, compuesto anualmente, y N es igual a 10, es decir, el número de capitalizaciones va a ser 10. Sustituyo los datos en la fórmula, va a ser 1000 por 1 más 0.06 a la 10, me da un resultado de 1790.85. Tenemos nosotros en la gráfica 5.8, la gráfica de S es igual a 1000 por 1.06 a la N. Obsérvese que conforme pasa el tiempo, el monto compuesto crece de manera impresionante, ¿sí? El interés compuesto, pues, es la diferencia entre el valor futuro y el valor presente, es decir, el 1790.85 menos los 1000, los intereses son de 790.85. ¿Sí? Ahí está. Bueno. ¿Preguntas? No, profe. No, maestro, todo bien. Bueno, el interés puede ser más alto o más bajo, pero lo que resulta luego a veces el problema o el asunto a analizar es el número de capitalizaciones, ¿sí? No es lo mismo que capitalice anualmente, es decir, una vez al año, a que lo haga 2 veces al año, es decir, capitalice cada 6 meses, o que capitalice 4 veces al año, cada 3 meses, o que capitalice 3 veces al año, cada 4 meses, o que capitalice 12 veces al año, una vez cada mes, o que capitalice diario, es decir, 365 veces. Entonces, elevar este factor que está dentro del paréntesis a una capitalización más alta, pues el resultado de los intereses van a ser mucho mayores cada vez. Por eso es importante la capitalización, analizar el concepto de la capitalización. No es tema fundamental en esta ocasión o en este momento hablar sobre las diferentes tasas, la nominal, la real, la capitalización fraccionaria, la capitalización continua, sino que, bueno, dada la materia de matemáticas, lo que tratamos de aplicar aquí es en las finanzas, y decir, en las finanzas las funciones exponenciales están presentes. Y el ejemplo lo tenemos aquí con el interés compuesto. Tenemos otro ejemplo de la capitalización semestral que les mencionaba. El número de capitalizaciones ya no es 1, sino es de 2 veces al año.
y así se va haciendo el cálculo de los intereses. Bueno. Otro ejemplo en la aplicación de las funciones exponenciales es el crecimiento poblacional. Veíamos la clase pasada que pues la población no crece de manera aritmética, sino la población crece de una manera geométrica, ¿sí? Y dependiendo de la tasa de crecimiento poblacional anual, es el crecimiento que se da en una población dada en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, la población de una ciudad de 10,000 habitantes crece a razón del 2% anual. Calcular la población dentro de 3 años. Según el estudio anterior, P de T va a ser igual a 10,000 por 1.02 a la T. Esa es la expresión del crecimiento poblacional, ¿sí? 1.02, es decir, 1 más la tasa elevado a la potencia T. En este caso, tenemos 10,000 por 1.02 a la T, y T es igual a 3, entonces 10,000 por 1.02 al cubo me da una población de 10,612. ¿Sí? Por tanto, dentro de 3 años la población será de 10,612 habitantes. Si nosotros le agregáramos un 0, la población de 100,000, pues no va a ser de 612, sino van a ser 6,120. Y si le agregamos de 1,000,000, pues la población va a ser de 61,200 habitantes más, ¿verdad? En 3 años. Si lo vemos a 10 años, pues ya hagan el cálculo y que se va acercando a una cifra cada vez más grande. Existe una función exponencial con base E. E es un número, ¿verdad? Es un número encontrado o desarrollado, descubierto, porque los números están ahí, por un matemático suizo llamado Leonardo Euler. Por eso hablamos de una función exponencial con base E. Es uno de los números más útiles como base de una función exponencial. Es cierto número irracional denotado por la letra E. Aquí tenemos en la calculadora, déjenme compartirla porque creo que eso es importante. Yo tengo aquí mi calculadora, ¿sí? Ahora sí se ve, ¿verdad? Y en esa calculadora, pues nosotros tenemos el número E. El número E es 2.71, 82, 81, 82, 84, hasta infinito, no sé qué número será más allá. Pero este es un número irracional, ¿están de acuerdo? Ese número irracional es muy importante en matemáticas. Es una función exponencial y la tenemos en las calculadoras. Es este famoso E, ¿sí? Y esa E la elevamos a diferentes potencias para hacer diferentes cálculos u obtener diferentes resultados, ¿no? de lo que se pretenda determinar. Bueno, E, como vimos en la calculadora, pues es el número 2.71, 28, etc. La función exponencial con base E se conoce como función exponencial natural. Aunque E puede parecer una base extraña, surge de manera natural en el cálculo. Es decir, una herramienta de las matemáticas que se desarrolló con el fin de resolver problemas pues cada vez más complejos, ¿verdad? El cálculo diferencial es un ejemplo de ello. También surge en el análisis económico y en problemas que implican crecimiento o decaimiento naturales, como estudios poblacionales, el interés compuesto y decaimiento radioactivo. Valores aproximados
de e al cuadrado pueden encontrarse con calculadora. Ya vimos cómo está ahí el valor y se eleva al cuadrado el número e. La gráfica de y igual a e a la x se muestra en la figura 5.10. La tabla adjunta a la figura indica los valores de y con 2 decimales. Por supuesto, la gráfica tiene la forma general de una función exponencial con base mayor que 1, ¿verdad? Va a crecer o va a ascender de izquierda a derecha. Aquí tenemos de la misma manera como se graficaron las anteriores, graficamos la función y igual a e a la x, ¿sí? Y ese número e lo tenemos en la calculadora, simplemente le damos e elevado a la potencia 0 y va a ser 1, a la potencia menos 1 y va a ser 0.37, a la potencia menos 2 y va a ser 0.14, y así vamos encontrando ese resultado. Ese número es muy importante porque tiene muchas aplicaciones, ya lo mencionó aquí el autor, en el interés compuesto. Maestro, en este caso, al momento de nosotros querer saber aquí en la gráfica del 5.1, la que mencionaba, y nosotros querer saber el valor de la y con ¿qué será? El valor de menos 1, nada más ponemos que e, y luego a la menos 1, ¿cómo le podemos hacer en la Sí, calculadora? me voy a ir a la calculadora. Tenemos el número e, ¿verdad? Y luego lo vamos a elevar aquí arriba. Tiene como mayor que o menor que, pero invertido, ¿verdad? Eso significa exponente. Los que manejan Excel podrán verlo en las funciones de matemáticas, ¿no? Las operaciones matemáticas. Este es una potencia. La e elevado aquí a la potencia. Y le podemos poner, ¿era qué? ¿Menos 1? Sí, menos 1. Menos 1 y le cambiamos el signo menos. Y me va a dar el punto 36 o punto 37 que aparece en el ejemplo que tenemos ahí. Sí, ya. ¿Y dónde está este para elevar? No lo vi. Aquí del lado izquierdo es x a la y. Ya lo vi. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente número? Ahí Menos esa ya 2. es la respuesta, maestro, el punto 36. Sí. Y el otro es punto 14, yo creo, porque le redondea, ¿no? Sí, es punto 14. Aquí lo tengo, punto 1353. 53. Lo redondea. Sí. Y luego el siguiente es e elevado a la 1. A la 3. Bueno, a la sí. Bueno, ese es el mismo. Pero no tiene, creo, el 3, ¿no? Creo menos 3. No tiene 3, llega hasta menos 2. Ese ya sería, mira cómo se acerca a 0. Pero nunca va a ser 0. Yo lo puedo elevar a una potencia más grande, negativa. Le voy a poner a la 12, negativa. Y es muy, muy pequeño, 0.00, son 6 ceros, 0.000006, pero no me va a dar 0. Siempre me va a dar un número, pero nunca va a ser 0. Nunca va a ser 0. Nunca. Por eso es asintótica la función también. Gracias, maestro. Bien. Bueno, no sé si tengan preguntas, jóvenes, tengan alguna duda. Creo que... ¿Esta semana vamos a tener algún tipo de trabajo o ya no se va a manejar aquí en este curso los STOM, verdad, maestro? No, para ustedes ya no. Esto ya va a ser, ustedes van a tener actividades, van a ser cuestionarios, tipo las evaluaciones diagnósticas. Les voy a mandar la actividad y ustedes lo van a contestar a forma de un examen. ¿Verdad? Ok, y cuando nos pongan lo que son los cuestionarios, nos van a decir en qué nos tenemos que basar, en qué capítulos del libro Claro o que en sí. qué página.
Claro que sí, yo por ejemplo ahorita les puedo ya informar que se va a basar en lo que hemos visto, que es el capítulo 5, hasta donde hemos llegado, ¿no? El crecimiento poblacional. Maestro, y en este caso, ¿nuestro cuestionario va a ser teórico o también así de problemas? Bueno, lo teórico en el sentido de que si yo te pregunto si es o no es una propiedad de las funciones exponenciales, la expresión que yo te dé, puedes decir sí o no, o me puedes decir cuál es de las que yo te mencione la propiedad a que se refiere. Igual te puedo hacer que me des el cálculo del resultado de una expresión como lo que viene en los ejercicios de aquí abajo, ¿verdad? En los problemas del 1 al 12 grafique cada función. Bueno, pues va a estar un poco complicado si te pongo puras gráficas, pero tal vez te pido que me hagas una gráfica con 5 puntos, ¿verdad? Una ecuación. Y luego, o te muestro 2 gráficas, cuál será una y cuál será la otra. Voy a sacar problemas de aquí para poder evaluarlos, ¿no? No van a ser problemas puramente teóricos. A lo mejor hacen una operación en la calculadora y me dan el resultado. Ahora, no tienen tiempo restringido como en un examen. Ustedes lo pueden ir resolviendo. Maestro, y si van a ser del capítulo 5 del libro, ¿cuántas preguntas van a ser del cuestionario? 10 preguntas. De todo el capítulo 5, 10 preguntas. Perfecto, muchas gracias. Y ¿Sí? bueno, una última pregunta. ¿Será con solamente un intento o serán 2 Yo y creo 3? que pues podemos ponerlo 2 intentos, ¿te parece bien? Que sean 3, nada más. Que sean 3. Que sean 3, maestro, 3. Oiga, maestro, es que, por ejemplo, ahorita en las evaluaciones diagnósticas de la primera semana estábamos viendo que las materias que son un poquito más teóricas, más así de que, bueno, pues ya lo razonas, lo leíste muy padre, te daban 2 o 3 intentos. Y luego yo vi que en matemáticas me daban 1 y dije, rayos, dije, ¿cómo le hago? Ya nada más, o sea, y luego están bien capciosas las preguntas. Yo estaba bien seguro que iba a sacar 10 y nada. Las de la evaluación diagnóstica. Sí. Bueno, yo la vi y realmente hay algunas que posiblemente sí estén un poco, como tú dices, ¿no? Que esa palabra no sé dónde aparece, pero sí, pero pues era muy general, es la evaluación, muy general. Ya es un tema más específico, ¿verdad? Hablando de las funciones exponenciales en lo particular. O sea, voy a tratar de no ser tan ambiguo en las preguntas, más directo a lo que se pretende, ¿no? Ustedes podrán decir, es que no vimos esto del capítulo 5, pero ya con la parte que vimos al principio, ustedes pueden analizar lo relacionado con la capitalización semestral, que les decía, bueno, el exponente es más grande, o el crecimiento poblacional, que vimos el ejercicio. Viene acá abajo, bueno, ve acá abajo, leí otro tema. El crecimiento poblacional, aquí me da otro ejemplo, ¿verdad? Es 100,000 por E elevado a la 0.05x, algo así, no alcanzo a leer bien esa función, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí para los matemáticos? Porque no es esta tarea de un economista generalmente, ¿no? De un sociólogo o de un administrador o de un informático, ¿no? Sino son matemáticos los que se especializan en desarrollar este tipo de funciones. Este tipo de funciones no salen de la noche a la mañana, ¿sí? O sea, esa ya es una especialización muy compleja, ¿sí? No es tan fácil desarrollar las funciones exponenciales. Más adelante vamos a ver que las funciones se aplican a ciertas variables económicas, a ciertas variables como y financieras, y es ahí donde se les hace la aplicación de esas funciones, ¿no? Ahorita es suficiente con que veamos en qué consiste cada una de ellas. Bueno, pues si no tienen preguntas, jóvenes, les pediría yo que traten de hacer los problemas uno que otro que aparecen aquí para
graficar las funciones, ¿verdad? De repasar lo que en cuanto Maestro, a... ¿cuánto quedó intentos? No escuché, perdón. ¿En cuántos intentos quedó? ¿En cuánto tiempo qué? Arturo, apaga tu micrófono. Ahí lo vamos a especificar. Le vamos a dar Sí, esas... gracias. Es que no se escuchaba porque el compañero Arturo tenía prendido su micrófono. Preguntaba que si los cuestionarios van a quedar con 2 intentos o con 3. Sí. Van a ser 3 a petición de la mayoría, porque nada más uno levantó la mano, ¿no? Pero bueno, en beneficio Gracias, maestro, gracias. de los demás, pues lo vamos a dejar en 3. A ver si no me llaman la atención allá en la coordinación. Ojalá no. Ojalá no, si no yo les echo la culpa a ustedes, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, yo tengo una duda, maestro. Sí, yo tengo una duda. A ver. Van a ser 3 intentos, ¿y cuántas preguntas van a hacer? ¿Y cuánto Son tiempo 10. nos va a dar? 10 preguntas. Pues, okay. No puedo darles mucho más tiempo. Los 3 intentos en lo que resta de la semana, ¿verdad? Ahí, por ahí no recuerdo bien cuánto tiempo debe asignársele. Si 1 hora, 120 minutos o 60 o 120, no sé. Voy a verificarlo, pero van a tener 3 intentos a lo largo de la semana. Lo puedes hacer mañana, intentarlo a lo mejor el jueves y dices, no, mejor el sábado y lo vuelves a intentar, ¿verdad? Ok, va a ser actividad para esta semana. Gracias. En esta semana sí. Ok. Voy a hacer todo lo posible porque mañana ya aparezca ahí. Gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Vayan, déjenme tomar la fotografía de la presencia de todos ustedes, porque sí es importante tenerla y presumirla, ¿no? Porque, bueno, no siempre hay 34 alumnos que no van a aparecer. Está muy lento el internet, desafortunadamente. Es que la semana pasada todavía no estábamos muchos incluidos en la plataforma, maestro. No nos habían dado la inscripción. Bueno, va la fotografía, jóvenes. La mejor cara, por favor. Listo. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos. No les entendí nada. Gracias, maestro. La madre. No, maestro, gracias.